Empecemos, le pusimos Víctor. Es un contrabandista que empezó descargando pacas de cigarrillos que llegaban a los puertos de Buenaventura en el Valle, o a Turbo en Antioquia, o a Puerto Nuevo en La Guajira. Era un cotero con ambiciones, pero poco a poco comenzó a meterse en el negocio y hoy es un empresario del bajo mundo que se aprovecha de que los reflectores de las autoridades están alumbrando sobre todo al narcotráfico. La tragedia es que es un negocio redondo, tan ilegal y rentable como el otro. Deja la misma ganancia que el tráfico de cocaína. Federico Benítez habló con él y corrió la cortina de humo que esconde el lucrativo negocio ilegal y aparentemente inofensivo del contrabando de cigarrillos. Yo soy contrabandista de cigarrillo. Yo empecé siendo cotero hace unos 8 años. Entonces empecé a ahorrar. Y por medio de unos ahorros hice mis primeras compras, unas 100 o 200 cajas de cigarrillo. Le cambiamos el nombre para proteger su identidad y lo llamaremos Víctor. Como lo dice abiertamente, contrabandea cigarrillos que desde China llegan a Panamá para luego entrarlos a Colombia, atravesar el país y finalmente venderlos en Ecuador. Uno va haciendo sus ahorros. Entonces usted cuando compra 200 cajas y ve que le quedan 20, 30 millones de pesos, y no tienen que gastar, sigue invirtiendo hasta que usted ya quiere mandar por su contenedor. Un negocio ilegal y rentable con el que Víctor pasó de ser cotero, como él dice, a convertirse en un hombre de negocios, pero de negocios ilegales que mueve miles de millones de pesos al año sin despertar la sospecha de las autoridades. Un negocio increíblemente rentable. Una caja de cigarrillo aquí quedan 600.000 pesos. Ya en Ipiales quedan 1.200.000 y en Ecuador ya se venden $1.200, $1.300. Cuando Víctor habla de una caja, es la paca grande que trae 50 cartones. En total, unos 20.000 cigarrillos que por cada una de estas que logra entrar a Ecuador, le queda de ganancia lo mismo que deja un kilo de pasta a base de coca. El cigarrillo hay tiempos en que uno se gana hasta el 150%. Pero Víctor no es de mover una caja. Él mueve contenedores llenos de cigarrillos. Yo recibo, por ejemplo, un contenedor hoy, ¿cierto? Y yo debo tener la plata para pagarle a la persona que me hace la entrada al país, ¿cierto? Cuando yo llego a Ipiales, igual. Cuando entrego allá, me entregan mi dinero, todo en efectivo. Usted me dice que tiene que tener la plata en efectivo para un contenedor. ¿Cuánto es eso? 700 millones de pesos en Ipiales. ¿Le pagan a usted? Sí. ¿Por un contenedor? Por un contenedor. ¿Cuánto pagó usted por ese contenedor? 300 millones de pesos. O sea, usted mensualmente se puede ganar 400 millones de pesos. 400, 500 millones de pesos. Repartiéndole a las otras personas le quedan sus 400 millones de pesos. Para que le quede esta millonada, se vale del bajo costo de las marcas de cigarrillos chinos que llegan a Panamá, que no tienen ningún problema en permitir este tipo de comercio. Luego, los ingresa ilegalmente a Colombia por Puerto Nuevo, en La Guajira, o por Turbo en Urabá. Por donde recorre el país con la carga, deja corrupción por donde pasa. Y así todo, le quedan grandes ganancias. En Maicao por contenedor pagamos 50 millones de pesos a los grupos al margen de la ley. Todo es chino, todo es fabricado en China. Llegan a Panamá y Panamá ya lo traemos para acá. Nosotros compramos en compañías en Panamá. Las embarcamos, despachamos por medio de unos barcos que están prestando un servicio y los llevamos hasta Maicao. Y de Maicao ya la traemos en camiones para acá. No solo para una ciudad determinada, sino para todo el país. Se vale de toda clase de artimañas para evadir a las autoridades. Nosotros en Panamá conseguimos empresas, ¿cierto? Donde llevar la mercancía. De allá se hace como si fuera una importación para acá al país, como si fuera algo legal. No declaramos que es cigarrillo, lógico, pero sí ponemos otros productos y ya en los puertos se habla y se ingresa al país. Y así está la policía y el ejército en este instante sacando este cargamento de contrabando. Decimos que traemos ollas de presión, pero no es cigarrillo lo que traemos ahí. Ahí está. ¿Sí? En Maicao usted va y mira en todo momento, allá eso no hay restricción de nada, se trabaja tranquilo. Nosotros tenemos unos camiones allá, unos encarpados,
De allá los traemos dando manejo, como se dice popularmente, hasta Ipiales. Y en Ipiales lo entregamos a unas personas y ellos ya se encargan de llevarlo a Ecuador. Él y su grupo trabajan tranquilos y darle manejo es otra manera de llamar a los sobornos. Tiene que repartir coimas por todo el camino a cuanta autoridad se le atraviese para que la carga pase sin problema. Uno siempre pone algo que llama una mosca. Una persona que va adelante en un carro y entonces va diciendo vengo con un carro, necesito pasar. Y pasan cigarrillos hasta en ambulancias para que las autoridades no los paren en la vía. Encontrando mercancías de contrabando, en este caso cigarrillos. Cuando los cigarrillos entran a Ecuador, a los contrabandistas colombianos les pagan en efectivo. El dinero lo camuflan en carros y encomiendas para traerlo hasta el interior del país. Nosotros en Ipiales tenemos un amigo y él nos hace el favor de, si son 600, tráenoslo en 3 tacaditas y nos cobra el 1%. 200 De millones. a 200 millones de pesos. Si son 1.200, en una semana los trae. Lo primero que hago es, cuando recibo el dinero, pedir otro contenedor. ¿Cuánto se demora desde que usted pide el contenedor hasta que llega a Maicao? De Panamá a Maicao son un día. Ya de Maicao acá, a la ciudad que estemos, nos demoramos 4 o 5 días. En 10 días estamos en Ipiales. Para el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, el contrabando de cigarrillos es un asunto que hay que dejar de ver como un simple negocio para evadir impuestos. Acabamos de visitar la zona del Golfo de Urabá, donde hay una presencia del Clan del Golfo, y allí lo que se evidencia es que esta organización llevaba cocaína hacia el exterior y usando varios sitios de Panamá ingresa esa mercancía, específicamente cigarrillos y licor a Colombia. Posteriormente, pues, esos contrabandistas lo que hacen es entregarle el dinero a estas organizaciones. La relación entre dos fenómenos, narcotráfico y el contrabando. Hacia atrás, lo que se genera es la producción de la base de coca. El embudo comienza a abrirse a través de los diferentes eslabones de esta cadena, hasta llegar a la comercialización, se genera un ingreso económico. Lo que se busca es que al final ese dinero que es ilegal, convertirlo de manera legal dentro del país. En realidad, el negocio no solo está en hacer plata con el contrabando de cigarrillos, sino en lavar plata del narcotráfico a través de todas estas rutas. Los contrabandistas han utilizado como plataforma a Colombia para llevar el cigarrillo de contrabando hacia Ecuador. Y se es atractivo por el precio del dólar y porque los impuestos al cigarrillo allá son elevados. Es que el dólar como moneda oficial de Ecuador y la carga de impuestos que pone el país al tabaco son el mejor incentivo para que los contrabandistas hagan su agosto. Pero la policía ya les ha empezado a dar golpes contundentes. Hemos logrado unos golpes de gran impacto. Este año logramos la aprehensión de 10 contenedores con 96 millones de cigarrillos. Somos integrantes de la Policía Nacional, del Grupo de Policía Judicial de la Polpa. Nos encontramos realizando una diligencia de registro de allanamiento. En la ciudad de Cartagena logramos la aprehensión de un barco que salía desde Panamá, fue a San Andrés, ingresó hacia Cartagena y traía otros 10 contenedores con 2.6 millones de cajetillas de cigarrillo. Es decir, durante todo el año hemos logrado alrededor de 14 millones de cajetillas de cigarrillo, un valor superior a los 11.000 millones de pesos. Una cantidad impensable en un año atípico en donde la pandemia frenó los negocios legales, pero nunca detuvo los ilegales. Vamos a hacer un procedimiento de verificar las mercancías que no tengan documentos se van a incautar. Según Daniel Rico, experto en ilegalidad y en fronteras, hasta las empresas que legalmente distribuyen cigarrillos y le pagan impuestos al Estado están en jaque por cuenta del contrabando. Un contrabandista puede comprar una cajetilla de cigarrillos en 500 pesos y venderla en 2.500 pesos. Es una utilidad de casi el 500% que está derivada del incremento en las tasas impositivas del cigarrillo. Hoy un cigarrillo de contrabando se vende más o menos 2.000 pesos por cajetilla, más barato que el cigarrillo legal que paga impuestos. El cigarrillo es una ganancia casi que garantizada y es muy estable este negocio. Estas son estructuras que utilizan otro tipo de poder, que es un poder más blando, que es el poder de corrupción, el poder de crear fachadas, el poder de
utilizar los elementos que la normatividad le permite, y es que muchos de los eslabones de la cadena del contrabando se hacen de manera legal. Normativas y fachadas que maneja muy bien Víctor, que no tiene reparo en explicar abiertamente cómo lavan el dinero que les deja el cigarrillo de contrabando. Las empresas que manejamos no son ninguna nombre de nosotros. O sea, son empresas legalmente constituidas que por debajo traen cigarrillos. Se trae cigarrillo. Entonces, cuando incautan un contenedor con esa empresa, a la empresa le queda el problema. Ya uno está a un lado. ¿Y las empresas dónde las constituyen? Hay personas que le hacen a uno esas empresas, conocidos que uno los ubica y dice, necesito una empresa por 3 meses, y se la prestan a uno por 3 meses. Todo esto es lavado de activos. ¿Cómo hace para justificar esa plata ante la DIAN? Nosotros solo declaramos 1 o 2 casitas que no puede mostrar. De resto, todo toca estar trabajando. De resto, no hay cómo justificar tanto dinero. Trabajando no, es contrabandeando. ¿Y trabajando es cómo? Trayendo más mercancía, importando más cigarrillo. Mientras Víctor inunda Ecuador de cigarrillos de contrabando, Daniel revela cifras alarmantes que deja este negocio ilegal en nuestro país. Más o menos el 1% del narcotráfico en Colombia se está lavando por la vía del contrabando de cigarrillos. Eso equivale más o menos a una cifra entre 100 y 120 millones de dólares por año. Pero esa millonada que se hace Víctor a punta de cigarrillos es un hueco financiero a la salud y a los departamentos que dejan de recibir impuestos. O sea, la gente que va a comprar un paquete de cigarrillos, la mayoría de las veces no sabe lo que hay detrás. No sabe que es una marca ilegal, no sabe que con eso está financiando el terrorismo. Hoy tenemos en Colombia casi una tercera parte de los cigarrillos son de contrabando. Insisto, este era un fenómeno que no existía hace 5 o 7 años en el país. De no tomar las medidas adecuadas, esto va a seguir creciendo sistemáticamente. Y no debemos llegar a escenarios como lo que está pasando en Ecuador, donde el 75% del cigarrillo es de contrabando. Es un fenómeno que le pega especialmente a las rentas de los departamentos. Si no tomamos las medidas administrativas correctas y enfrentamos esto como un fenómeno de crimen organizado, vamos a seguir generando miseria, pobreza, evasión tributaria y fortalecimiento de estas redes de lavado y crimen transnacional. Es que es transnacional, según Daniel, porque los narcos aprovechan este tipo de negocio ilegal y oculto para cobrar fuera de Colombia la droga que trafican y no entrar, como en otras épocas, bultos de dólares que tenían que encaletar. Lo que sabemos es que a los narcotraficantes colombianos les pagan el producto con contenedores puestos en Panamá o en Asia. Y a esto lo estamos viendo como un problema tributario de pérdida de rentas y no lo estamos viendo como el gran alimentador de la economía criminal. Según Víctor, hay contrabandistas con mucho más poder que se mimetizan en la legalidad, con la fachada de ser personas respetables, pero que al final no dejan de ser delincuentes que se mueven como pez en el agua sucia de este negocio. Que hay personas muy importantes, muchos empresarios, gente de muy buen nombre que están detrás de todo esto. Son los que dominan el mercado, digámoslo así. Mientras uno entra a un contenedor, ellos entran 5 o 6, ¿cierto? Y son personas empresarias, gente de muy buenos nombres. Conocidos. Conocidos, muy conocidos. Estos tienen una particularidad de actuar, este tipo de organizaciones son de bajo perfil, trabajan con grupos especializados, no son visibles. Y esa invisibilidad es la que hace que la justicia de verdad parezca ciega y no logre verlos. Por eso siguen haciendo de las suyas. Solamente tenemos 7 personas condenadas y en cárceles por los delitos de contrabando y 2 personas más por favorecimiento de contrabando. Es decir, solamente 9 personas que tienen una condena y están pagando su condena en la cárcel. Esto muestra que tenemos importantes falencias en la norma que no me están permitiendo judicializar a estas personas. Y es que es muy difícil para un fiscal demostrar el delito de contrabando, porque el proceso probatorio es extremadamente complejo y garantista. Y mientras la legislación colombiana encuentra la manera de ser más contundentes con el contrabando, el cigarrillo seguirá siendo un mal que no solo provoque cáncer de pulmón, sino que también seguirá alimentando a ese otro cáncer que nos tiene aún más enfermos, llamado corrupción. Según un estudio hecho por Invamer, el 30% del cigarrillo que se consume en Colombia es de contrabando. El 60% de este cigarrillo ilegal proviene de Asia y entra al país por Panamá, y el otro 40% lo producen las tabacaleras de Uruguay y Paraguay y lo ingresan entonces por Aruba, como Pedro por su casa.
Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.